quien fue una mujer sencilla, polaca, que vivió una vida muy escondida, pero sus experiencias transformaron la Iglesia Católica de una manera extraordinaria. Stanislao Kowalski y su esposa Mariana, que de apellido tenía de soltera Babel, después de casarse, compraron unas cuantas hectáreas de cultivo en un pequeño pueblo que se llama Glogowiec. Y inclusive ese pueblo ya no existe en la actualidad. Fue el mapa de Polonia después de la guerra tuvo cambios y el pueblo como tal ya no existe. En esa humilde aldea, entre la sencillez del campo y la vida de fe, nació el 25 de agosto de 1905 su tercera hija, Elena, que más tarde sería conocida al mundo como Sor Faustina. Era la tercera de 10 hijos de la familia Kowalski, una familia numerosa, muy trabajadora y profundamente creyente. La vida en la casa de los Kowalski transcurría en un ambiente profundamente marcado por la fe. Era un hogar sencillo, en medio del campo, donde reinaba la tranquilidad. Ahí todo comenzaba con la oración y después venía el trabajo, nunca al revés. Dios ocupaba siempre el primer lugar y en todos los domingos y en ocasiones especiales no faltaba la familia a misa. Por las mañanas, el padre Stanislao solía cantar himnos con los que despertaban los niños muy temprano. Inclusive Mariana le decía, no despiertes a los niños. Pero él decía que desde muy pequeños debían entender que lo primero en sus vidas era Dios. Cada noche la familia se arrodillaba junta para rezar. En mayo cantaban las letanías lauretanas frente a la capilla exterior de la casa y en octubre rezaban el rosario. Los domingos por la tarde, el padre sacaba un libro de vida de santos y leía en familia, alimentando así a toda la familia. Además de ocuparse de la granja, Stanislao también era carpintero para así suplementar los ingresos de la familia. Era un hombre estricto, exigente consigo mismo y con sus hijos. No toleraba la más mínima falta. Mariana, en cambio, aportaba la ternura de la madre y equilibraba todo en la vida familiar. Su bautizo, esa fotografía es justamente de la pila bautismal donde se le bautizó a Santa Faustina. Todos los hijos de los Kowalski fueron bautizados en la iglesia parroquial de San Casimiro, en el cercano pueblo de Schleswig. Muy probablemente voy a pronunciar mal estas palabras, es un poco difícil. Ahí también recibieron todos su primera comunión y asistían en familia a la misa los domingos y en fiestas religiosas. El 27 de agosto de 1905, apenas 2 días después del nacimiento de Elena, súper chiquitita, el párroco, el padre Joseph Chorinsky, dejó constancia en el registro parroquial de aquel acontecimiento. Les voy a leer exacto como dice el registro parroquial. En este día, 27 de agosto de 1905, a la 1 de la tarde, Stanislao Kowalski, agricultor de 40 años, acompañado de sus vecinos Francisek Bernadette y Joseph Stasiak, presentaron a una niña nacida de su esposa Mariana, de 30 años, el día 25 de agosto a las 8 de la mañana en la aldea de Glogowiec. La niña recibió el nombre de Elena en el santo bautismo administrado este día y los padrinos fueron Constanti Bernadette y Mariana Cesar. Así desde sus primeros días la pequeña Elena queda integrada entonces a la familia. La infancia de Elena transcurrió en un hogar profundamente cristiano, como ya les he comentado. Su madre contaba que por las noches se despertaba a orar y ella estaba convencida que un ángel era quien la despertaba para que continuara rezando aún durante la noche. Se distinguía también por ser muy sensible hacia los pobres.
No se limitaba a compadecerse, sino que buscaba formas creativas de ayudar a los pobres. En una ocasión se vistió de indigente para ir pidiendo de casa en casa, juntó dinero, se lo dio al padre para que administrara en los pobres las necesidades que tenían. En 1917 pudo ir a la escuela que apenas estaba abierta en el pueblo por la situación de la guerra y solo estudió hasta el 3er grado de primaria. Después dejó la escuela para dejar su lugar a otros niños que pudieran asistir. Era aplicada y ya sabía leer porque su padre le había enseñado. Después se dedica entonces, como el resto de la familia, a ayudar trabajando como sirvienta en familias acomodadas. A los 16 años, Helenka, como le decían de cariño, dejó por primera vez la casa de sus padres para trabajar como sirvienta. Su primer destino fue la panadería de una familia, donde ella debía atender también la casa, no nada más la panadería, atendía también el servirles de comer a los panaderos. Eran días de mucho esfuerzo, arduo trabajo, pero también de mucha felicidad para ella. En medio de esta rutina, un día experimentó una misteriosa claridad que la hizo pensar en el deseo de entrar al convento. Y sus padres, preocupados por la pobreza y falta de dinero para la dote, le negaron el que ella entrara al convento. Con su corazón herido, pero firme en su propósito, se dirige a Lodz, otra ciudad donde ella trabajó de nuevo junto con una familia de sirvienta auspiciada con su tío Miguel. Ahí se ganó también mucho la confianza y el cariño de sus patrones y seguía atendiendo en secreto a gente que lo necesitara de los pobres que había en el pueblo. Ya se notaba que ella era altamente servicial y profundamente misericordiosa y siempre dispuesta a ver a Cristo en todos los necesitados. En el verano de 1924, Elena cumplió 18 años y vuelve a pedir a sus padres el que le autoricen entrar al convento, y de nuevo se le dijo que no. Ella escribió en su diario: me entregué a las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Y no rechazó la invitación a una fiesta en el Parque Venecia, que es el parque que ven ahí en la fotografía. Mientras bailaba, vio de repente a Jesús junto a ella, martirizado, despojado de sus vestiduras y cubierto de heridas. Le dice: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Bajo el pretexto de un dolor de cabeza, Olena se retira de la fiesta y se dirige a la iglesia de San Stanislao Kostka. Ahí se postró ante el Santísimo y le rogó al Señor que le indicara qué hacer. Escuchó claramente: ve inmediatamente a Varsovia, ahí entrarás a un convento. Y sin volver para pedirle permiso a sus padres, ella recogió sus cosas y partió a la capital. Al bajar del tren en Varsovia, obviamente se sintió muy temerosa de encontrarse en una ciudad ajena y sin conocer a nadie. Entonces le pidió a la Virgen María su auxilio. María, dirígeme. Sintió en su alma que debía de ir hacia una ciudad, a una aldea, cercana a la ciudad. Y ahí, siguiendo las instrucciones que le daban en su corazón María y su ángel de la guarda, pasó una noche tranquila. Ya en Varsovia, el párroco de la iglesia de Santiago le dio una tarjeta para colocarse de trabajo con la familia Lipsic, quienes necesitaban ayuda con sus hijos.
La familia Lipsic la quería muchísimo y la respetaba por su alegría y su dedicación. Esta es la casa donde ella trabajó, en el poblado de Ostrowek, que está en las afueras de Varsovia. Y durante la octava de Corpus Christi, Dios llenó su alma de luz interior, revelándole su amor eterno. Y en ese momento, ahí en ese lugar, ella hace sus votos de castidad perpetua y sintió una profunda intimidad con Jesús, reservando un lugar especial en su corazón donde siempre se encontraría con él. De Ostrowek, Elenita viajaba a Varsovia en tren buscando un convento, pero en todos los lugares en donde tocaba la puerta le negaban la entrada. Finalmente contactó a la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de la Misericordia. Según la madre Margarita Guibut, su primera impresión no era muy pretenciosa. Ella dijo: nada especial, un poco mayorcita, de complexión bastante débil, sirvienta, de profesión cocinera y sin dote, y sin el más pequeño ajuar. Una delgaducha enclenque, pobre, sin expresión, nada prometedora. Durante la oración en la capilla, Elenita escuchó claramente las palabras que Dios le dijo: te recibo, estás en mi corazón. Y la principal dificultad para que ella entrara en ese momento al convento era pues la falta de dote, que es el dinero que paga una hermana al ingresar a un convento. El 1 de agosto de 1925, víspera de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles, Elena Kowalska cruzó el umbral del convento, sintiéndose como si entrara en el paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. 3 semanas después había pensado en trasladarse a otro convento porque el que inicialmente de las hermanas de la Madre de la Misericordia vio que no eran muy estrictas. Pero el Señor le dijo: yo te llamé aquí y no a otro lugar. Te tengo preparadas muchas gracias. Inmediatamente decide quedarse. Poco después se va un tiempo a Slovinov porque tuvo dificultades de salud, y ahí es donde tiene la visión del purgatorio. A quienes han leído el diario conocen ese especial pasaje donde ella añora el rezar por todas las almas penantes al ver cuán grande es el sufrimiento de las almas en el purgatorio. El 30 de abril de 1926, Elena recibió su hábito religioso y un nuevo nombre, Sor María Faustina. Durante la ceremonia se desmayó 2 veces, en señal del sacrificio que implicaba para ella dejar el mundo y abrazar su vocación. Aunque en esos momentos también experimentó consuelos divinos preciosos que fortalecieron su espíritu. Ya en el noviciado, Sor Faustina comenzó su formación bajo la guía de la Madre Josefa Broza, quien le enseñó que la vida religiosa debía basarse en la obediencia, la humildad, el amor sacrificial y el celo por la salvación de las almas. Desde el principio se destacó por su dedicación, su alegría y facilidad para aprender, hasta el punto que las hermanas la apodaban jurista, por su habilidad de dirigir las conversaciones hacia las verdades divinas. Al final del primer año, sin embargo, Sor Faustina atravesó intensas pruebas conocidas como las noches pasivas. Su alma se oscureció, la oración y la meditación se volvieron arduas y sentía miedo y miseria, incluso temor de ser rechazada por Dios. Aún así, obedeciendo al confesor, mantuvo su vida sacramental y permitió que Dios actuara en su interior, aunque no comprendiera lo que estaba sucediendo. Un periodo doloroso y formativo, en medio del sufrimiento.
Sor Faustina aprendió a confiar plenamente en la misericordia de Dios y a entregarse sin reservas y dar los primeros pasos hacia la profunda vida espiritual y ser reconocida como la apóstol de la Divina Misericordia. Estuvo en varios conventos. Durante estas dolorosas noches pasivas, recibió la guía de su maestra de noviciado, quien le recomendaba hacer rezo de jaculatorias y el confiar humildemente en la voluntad de Dios. Y aún en medio de esto, experimentó también momentos de consuelo y del amor de Dios, siempre asistidos por la Virgen María. En alegría acompaña sus primeros votos cuando sus padres la visitaron al convento, a uno de los conventos, y tras sus primeros votos estuvo con la madre Olga Morkaszewska, quien fue elegida la superiora general, quien guió la congregación por 18 años. En los primeros años de su juniorado, que sería sus primeros años de hermana, Sor Faustina trabajó en Varsovia, en la calle de Sidnia. En 1929 fue enviada a Vilna para sustituir a una hermana que estaba enferma. Luego regresa a Sidnia y se traslada a Grachov. Ese mismo año también estuvo en Kretz, cerca de Poznan, con la hermana Modesta, y posteriormente volvió a Varsovia y luego se traslada a Plock y a Biala, donde hasta su tercera aprobación trabajó principalmente en una tienda vendiendo pan, que es la foto que ven de los edificios. Estas frecuentes mudanzas respondían a las necesidades de la congregación y a la gran disposición que Sor Faustina siempre tenía para servir en cualquier lugar que se le necesitara. En el convento de Plock, en mayo o junio de 1930, comienza su misión más profunda con el mensaje que va a llevar al mundo. Todo empieza el 22 de febrero de 1931, cuando vio a Jesús vestido de blanco, con la mano derecha levantada en bendición y la izquierda sobre su pecho, de donde brotaban dos rayos, uno rojo y otro pálido. Y Jesús le dice: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Prometo que el alma que la venere no perecerá. Santa Faustina no sabía pintar y pidió ayuda a la hermana Bocena. Rechazaba cualquier versión que no fuera exacta a lo que ella veía. Ante dudas y acusaciones de algunas hermanas, decidió ella soportarlo todo en silencio y no dar explicaciones. La incertidumbre fue grande. Fue enviada de un sacerdote a otro, hasta que Jesús le confirmó: esa es tu misión. Aún con miedo y responsabilidad sobre la salvación de muchas almas, ella se entrega totalmente, pidiendo la gracia para cumplir la voluntad de Dios. En noviembre de 1932 se trasladó a Varsovia para su tercera aprobación y presentarse para los votos perpetuos. Finalmente, el 1 de mayo de 1933 hizo su profesión perpetua en Cracovia y recibe el anillo con el nombre de Jesús. Hace también aquí ejercicios espirituales de 8 días y dice en su diario: cuando pienso que dentro de pocos días voy a hacerme una sola cosa con el Señor, por medio del voto perpetuo, un gozo inconcebible inunda mi alma. Durante la ceremonia presidida por el obispo Stanislao Rospon, encomendó a Jesús la iglesia, su congregación, su familia, todos los pecadores, los agonizantes y las almas del purgatorio. Así que todos nosotros, en cierto modo, estuvimos presentes en sus oraciones en ese momento. También pidió una protección especial de la Virgen María,
oh Madre de Dios, Santísima María, tú ahora eres mi madre de modo muy particular, pues tu amado Hijo es mi esposo. Tras recibir sus votos, permanece más o menos un mes en Cracovia, recibe orientación espiritual del padre José András, quien confirma la veracidad de sus revelaciones y le insiste en que tenga fidelidad a la gracia de Dios. A finales de mayo de 1933 fue enviada de nuevo a Vilna. De camino se detuvo en Czestochowa, que es una de las iglesias más hermosas que yo he visto en mi vida. Se fue a encomendar a la Virgen su vida y su misión confiada por Dios. Ya llegando a Vilna, la ponen a trabajar en el jardín, una tarea nueva para ella, pero la acepta con fe. Y su verdadera preocupación era cómo es que voy a llevar a cabo esta misión. Durante la semana de confesiones, vio al sacerdote que ella en un momento tuvo en una visión, el padre Miguel Chopoko, quien le asegura en el alma: he aquí mi fiel siervo, él te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra. El padre Chopoko era un sacerdote enérgico y profundamente espiritual, feliz en sus deberes pastorales. Ahora es beato y su fiesta se celebra el 15 de febrero. Él nunca había imaginado cómo en 1933, al ser nombrado confesor del convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Vilna, su vida cambiaría para siempre. En el confesionario conoció a Sor María Faustina, quien le estaba llevando estos mensajes que recibía del Señor. Con el tiempo, se convirtió él en el principal promotor de las revelaciones que Santa Faustina recibía y el pilar central en la misión de difundir el mensaje de la misericordia. En un principio dudaba lo que escuchaba. Después de confirmar que ella no tenía ninguna enfermedad mental, él tuvo una apertura muy especial hacia ella. A lo largo de los años, después de la muerte de Santa Faustina y en la Segunda Guerra Mundial, se asegura que la devoción se difunda a través de todo el mundo, a pesar de todas las dificultades que él vivió en este proceso. El padre Chopoko fallece en 1975, que no es ni hace tanto tiempo, pero su labor fue altamente reconocida por el que fuera nuestro querido Papa Juan Pablo II. A principios de enero de 1934, comenzó a tomar la primera imagen de Jesús misericordioso. Todo se hizo con gran discreción. La superiora, Madre Irene, recordaba que para no despertar la curiosidad de las hermanas sobre las experiencias interiores de Sor Faustina, cada sábado la acompañaba a la Santa Misa en Ostra Brahma y después visitaban el taller del pintor. Allí, Sor Faustina daba indicaciones muy precisas sobre cómo debería de representarse al Señor. El artista hacía todo lo posible por seguir fielmente sus instrucciones. El artista es Eugenio Kazimierowski y era un vecino del padre Chopoko, fue quien los conectó. La imagen buscaba reflejar la visión que Sor Faustina había tenido 3 años antes. O sea, no lo acababa ella de ver una noche antes, sino 3 años antes. Y respondía a las preguntas que el pintor le hacía, pero también el padre Chopoko, quien hasta cierto punto fue como modelo al pararse delante del artista para seguir como en la estructura del cuerpo del padre, pero pintar las indicaciones que le daba Santa Faustina. Después vinieron dudas porque la instrucción de Jesús decía que la pintura debía tener la frase Jesús en ti confío.
Jesu, ufam, tobie, que son las 3 palabras en polaco. El padre Sopoco le pidió a Sor Faustina que le preguntara al Señor, y Jesús le recordó las 3 palabras. Jesús, el tipo debe destacarse. En junio de 1934, la imagen ya estaba terminada, pero Sor Faustina no se sintió satisfecha. Lloró amargamente porque para ella el pintor no pudo reflejar la hermosa belleza de nuestro Señor. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Y Jesús respondió, no en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. En febrero de 1935 recibe ella noticias de que su madre está gravemente enferma y Faustina sintió despertar en su corazón todos los sentimientos de cariño y de preocupación por su familia y deseaba cumplir el último deseo de su madre, que era verla de nuevo. Así que confiando plenamente en la voluntad de Dios, todo se acomodó para que ella pudiera hacer ese viaje. Ofreció la noche de este largo viaje por su madre, por su salud y por los acompañantes que le asistían con las oraciones. Al llegar a su casa familiar, fue recibida con mucha alegría por sus padres y hermanos. Una familia tan numerosa debe de haber sido una hermosa reunión, por eso es que son estas pocas fotos que hay de ella, un tesoro, ¿verdad? De imaginarnos cómo era ella en su casa familiar. Toda la familia se arrodilló para agradecer a Dios la gracia de reunirse de nuevo. Y Faustina se sintió conmovida por la ferviente oración de su padre y lo agradecidos que estaban de su presencia. Todo le parecía tan cambiado después de 10 años de su ausencia. El jardín, los hermanos, el hogar. Durante su estancia, ella comparte relatos sobre vidas de santos y mantuvo la comunicación con Dios aún rodeada de personas. Practicó la virtud con amor y paciencia, especialmente cuidando de los niños. Ofreció oraciones de salvación por sus hermanas y confiaba que Dios les entregara gracias especiales. Al despedirse, recibió la bendición de sus padres y su madrina, quienes lloraban de emoción, recordándole la fidelidad a la gracia de Dios y de su vida consagrada. Faustina los consuela, recordándoles la promesa del cielo. Solo que cuando quedó sola, ella también le brotaron sus lágrimas en alegría y en gratitud. De hecho, ya no vuelve ella a ver a sus padres después de esa visita. Es la última vez que nos vemos. Solamente su hermano, que es la foto del medio, es el que en una ocasión más adelante la visita en el convento. Noches pasivas del espíritu. Después de cumplir el deseo de Jesús de pintar su imagen, Sor Faustina sufre lo que llaman las noches pasivas del espíritu de nuevo. En 1935, en mayo, comienza ella a intuir que tiene otras tareas que realizar y se siente sobrecogida. Tenía mucho temor, sobre todo de no ser capaz de cumplir las órdenes que Dios le estaba dando. Cuando escucha en su alma, ¿prepararás al mundo para mi última venida? Faustina fingió no escuchar, a pesar de que ella comprendió el mensaje muy bien y lo guardó en su corazón. El 9 de junio de 1935, en el día de Pentecostés, mientras estaba en la huerta, Jesús le habló directamente de una nueva misión. Junto con tus compañeras, implorarás la misericordia por vosotras y por el mundo. Con los profetas, Faustina comienza a enumerar todas sus limitaciones, pero Jesús la anima: no tengas miedo, yo mismo completaré lo que falta. Y durante 20 días guardó silencio, sin estar segura de cómo actuar, ni qué debía hacer, ni con su confesor.
finalmente en una conversación con el padre Shoboko, discuten cómo Dios quiere que ella funde una nueva congregación y cómo ella ve esta tarea como difícil en gran escala. Formar una nueva congregación es algo muy grande para ella. Sin embargo, al recibir la comunión, recibe también una bendición total de la Trinidad que le da una fortaleza muy grande, muy renovada, para que realmente ella se sienta capaz de cumplir la voluntad de Dios. Llega también a tener sus dificultades de salud, parte de estas noches pasivas del espíritu. Incluso llega a estar al borde de la muerte y el padre Shoboko le entregó los últimos los óleos de extracción, pero de nuevo se recupera milagrosamente. Ostra Brahma. El padre Shoboko colocó ya finalmente la imagen en un pasillo oscuro de un convento benedictino junto a la iglesia de San Miguel. Era un estilo nuevo y él sentía que temor de pedirle permiso al arzobispo para colgarla en la iglesia. Sin embargo, Jesús insistía y Sor Faustina reclamaba que la imagen fuera exhibida públicamente. Durante la Semana Santa, Jesús decidió que debía colocarse en Ostra Brahma por 3 días, justo antes del Domingo Blanco, que marca el triduo que cerraba el jubileo de la redención del mundo. Cuando la imagen fue finalmente expuesta en Ostra Brahma, se presentó de manera imponente. Atraía la atención de todos y la alegría de Sor Faustina, imagínense, fue inmensa de que finalmente logró lo que el Señor le estaba pidiendo. Durante la homilía de esa misa, el padre Shoboko hizo un especial llamado a atender a la misericordia y dijo: tú eres testigo de la misericordia y por los siglos estarás delante de mi trono como vivo testigo de mi misericordia. La ira de Dios es calmada por el rezo de la coronilla. El 13 de septiembre de 1935, Sor Faustina tiene la visión de un ángel que es enviado por Dios para castigar a la tierra por todas las ofensas. Y al ver la señal de la ira divina, Faustina comienza a suplicar al ángel que espere, y guiada por la gracia de Dios, rezó las palabras que surgieron en su alma. Así nació la coronilla a la Divina Misericordia. Jesús le enseñó especialmente cómo rezarla, cada una de las instrucciones muy precisas, con un rosario común, y le promete grandes gracias, incluso que quienes la recen en el momento de la muerte recibirán una muerte tranquila y la misericordia aún para los más grandes pecadores. Después de estas visiones, Sor Faustina continuó viajando a diferentes casas de la congregación. Estuvo en Vilna, en donde inicia el deseo de instituir la fiesta de la misericordia. Luego pasó unas semanas en Wallendorf y luego a Derby, de nuevo a Cracovia, y comienzan a tener de nuevo dificultades de salud con la tuberculosis. En junio de 1937, Sor Faustina registra en su diario la forma definitiva de la obra de la misericordia, que comprende de 3 aspectos. Uno es la congregación activa, que combina la oración y obras de misericordia, y las acciones de la misericordia en palabras y oración. La misión le causa grandes sufrimientos, pero también la lleva a una profunda unión con Jesús, experimentando los desposorios y el casamiento místico. La fiesta de la misericordia.
Durante su estancia en Vilna, Sor Faustina recibió de Jesús una revelación muy clara y profunda. Él deseaba que la Iglesia instituyera un día especial dedicado a su misericordia, para que todos los fieles pudieran acercarse a su amor infinito. Ese día será el primer domingo después de Pascua y tendría un significado central: el recibir la entrada a la misericordia. Quien se acercara con confianza, confesado y en comunión, recibiría el perdón total de las culpas y las penas. Y los sacerdotes debían predicar sobre el amor misericordioso de Dios. Jesús insistió en que la humanidad no encontraría la verdadera paz hasta que no se volvieran a él. La fiesta no solo era un acto externo, sino una invitación a una actitud interior de confianza. Este mensaje de Jesús destaca la importancia de que cada creyente nos convirtamos a su canal de misericordia, para que su gracia nos alcance en todo momento. De vuelta a Cracovia. Después de su estancia en Vilna, Sor Faustina viaja de nuevo a Polonia, cumpliendo humildes tareas y cuidando de las hermanas con un amor silencioso. Su acción cotidiana es de oración y de entrega. En Cracovia comienza a recibir tratamientos ya para la tuberculosis que le fue diagnosticada en Vilna. Y le revela la forma de culto a la misericordia de nuestro Señor, al decirle también el momento en que se debe de especialmente rezar por la misericordia, que es a las 3 de la tarde. En octubre de 1937, Jesús le dice: esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Le enseña que ese culto se podía practicar mediante el rezo del Vía Crucis, la oración ante el Santísimo Sacramento, o si no era posible, en cualquier lugar que ella se encontrara, sumergirse por un instante en la pasión de nuestro Señor. A esa hora le prometió que se podían alcanzar gracias para uno mismo y para los demás, siempre conforme a la voluntad del Señor. Durante este tiempo que Santa Faustina recibe estas revelaciones, está obviamente viviendo la dificultad de su enfermedad, pero también siente un tipo de purificación espiritual y le cuesta mucho trabajo estar sintiéndose con la fuerza necesaria para cumplir todo lo que el Señor le está pidiendo. En Cracovia, Sor Faustina comienza a escribir su diario. Registra con devoción todo lo que el Señor le ha revelado, siguiendo las indicaciones que el padre Shokonko le dio de que escribiera en un diario todas sus revelaciones. Jesús le dice: escribe, habla al mundo de mi misericordia, de mi amor, dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Sin embargo, ella experimenta una tentación y ve lo que ella entiende como la aparición de un ángel que le indica que tiene que quemar su diario, y ella lo hace. Y resulta que no era una imagen divina, sino el maligno que la estaba tentando a truncar pues su obra del diario. Así que ella reanuda la escritura del diario después de este evento, para poder pues convertir en realidad todo lo que ella en obediencia le seguía al Señor y a su sacerdote. El misterio de la misericordia divina se convirtió en el centro de su vida y su misión apostólica. Cada palabra que escribía y cada pensamiento de su alma fueron el testimonio vivo del amor de Dios para todos nosotros.
comienza a sufrir aún más de sus problemas físicos. Fue enviada al sanatorio, que es la fotografía que ven ahí, del Instituto Sanitario Urbano de Cracovia, en diciembre de 1936, donde permaneció 4 meses. Ahí experimentó la eficacia de la coronilla, porque la rezaba con los demás enfermos de ese sanatorio, y le toca experimentar la salvación de almas estando en el borde de la muerte. Y a pesar de su enfermedad, nunca dejó de preocuparse por los necesitados. Aunque las superioras le prohibieron que se saliera de su cuarto del hospital, ella ofrecía sus oraciones y actos de obediencia para poder así ayudar en la salvación de las almas que estaban a su alrededor. Recibe muchas gracias durante este momento de sufrimiento. Ella tiene visiones de Jesús en la confesión, tiene apariciones angélicas y también unos momentos de levitación que ella solo comparte con sus confesores. Tras varias etapas de tratamiento y breves estancias en balnearios, regresa de nuevo al convento, donde continúa ejerciendo su labor con los desempleados, niños hambrientos, etc. En 1938, su salud empeora y fue hospitalizada nuevamente. Y durante 13 días, un serafín le llevó la Eucaristía, llenándola de amor indescriptible hacia Dios. Hacia agosto del año 1938, consciente de la cercanía de la muerte, experimentaba ya serenidad y gratitud. En septiembre recibe la visita final de su director espiritual, el padre Miguel Chopin, que le dio las instrucciones sobre la fiesta de la misericordia y la difusión del mensaje. Incluso esos últimos días ella levita en oración y cae en una profunda comunión con el Señor, y el padre Chopoco lo ve físicamente delante de él. Muchos eventos de ese tipo. Después de regresar al hospital, el 17 de septiembre de 1938, Sor Faustina se instaló en la enfermería del convento en Cracovia. Ella estaba consciente de que su vida ya llegaría a su fin. Pasaba sus días rodeado de las hermanas. Mantenía una profunda serenidad que impresionaba hasta la Madre Superiora. Aceptaba con paz la misión confiada por Jesús de difundir el mensaje y afirmaba: la fiesta de la misericordia será, lo veo y deseo solamente la voluntad de Dios. El 5 de octubre recibe la absolución y el sacramento de la extremaunción, y más tarde, durante la cena, las hermanas se reunieron a rezar por ella. Sor Faustina, con su serenidad habitual, les dijo que quería recostarse. Abrió levemente los ojos, sonrió, inclinó la cabeza y expiró, siendo alrededor de las 10:45 de la noche. Su funeral fue celebrado el 7 de octubre, que fue el día de la fiesta de la Virgen del Rosario. En la cripta donde estaba el ataúd de Sor Faustina, inicialmente es esa fotografía que pueden ver ahí. Ahí se reunían las hermanas a rezar y también los trabajadores de la granja. También una invidente, la hermana Eudigia, habló de singulares vivencias que tuvo alrededor de las funerales de Santa Faustina. Después del oficio de difuntos presidido por el padre Stanislao y con participación de otros 2 sacerdotes, las hermanas en sus propios hombros transportaron el féretro de Sor Faustina al cementerio que está ubicado a un costado
de la congregación. Mi misión no termina con mi muerte. Durante su vida, la misión profética de Sor Faustina se mantuvo en mucho secreto. Solo su confesor en Vilna, el padre Chopoko, y su confesor en Cracovia, también el padre András, y algunas superioras conocían su misión, pero no las demás. Para las demás ella era solo una hermana muy callada, muy piadosa, muy amorosa, pero jamás se imaginaron que ella vivía tan tremendas experiencias de profundidad de amor con el Señor. Tras su fallecimiento, en plena Segunda Guerra Mundial, el padre Chopoko dio a conocer su nombre y el papel que ella de manera oculta estaba llevando para el mensaje de la Divina Misericordia. La superiora general, la madre Micaela, apoyó la difusión del mensaje, mientras que el padre András bendijo la primera imagen de Jesús misericordioso y organizó los primeros oficios solemnes. Entre esos fieles estaba Carlos Wojtyla, quien más tarde sería el Papa Juan Pablo II. Tuvo una prohibición por parte del Vaticano, todo el mensaje y el diario, en 1959. Sin embargo, su proceso de beatificación continuó y el 18 de abril de 1993 el Papa Juan Pablo II beatifica a Sor Faustina. Después, el 30 de abril del año 2000, en la fiesta de la Divina Misericordia, la canoniza. Esta celebración es histórica porque se instituye también la fiesta de la Divina Misericordia para toda la Iglesia y presenta el mensaje de paz y felicidad con la aprobación total del diario y su mensaje. 2 años después, ya enfermo, San Juan Pablo II visitó el santuario de la Divina Misericordia en la Huenique, en Cracovia, y encomienda a la humanidad al corazón misericordioso de Cristo, pidiendo que de ahí surgiera la chispa que preparará al mundo para la última venida del Señor. Y así se cumple también lo que Sor Faustina escribió por tanto tiempo: su misión no termina con su muerte. Hoy su legado brilla en todo el mundo. Su imagen de Jesús misericordioso está presente en hogares, en parroquias, en santuarios, en iglesias en todo el mundo, en todos los continentes. La fiesta de la misericordia forma parte del calendario litúrgico universal. La coronilla se reza en múltiples lenguas y se ha convertido en un momento especial de unión con el corazón de Cristo. El movimiento apostólico de la Divina Misericordia, nacido de la experiencia mística de Sor Faustina, crece día a día en congregaciones, en cenáculos, en apostolados, transmitiendo con sencillez y silencio el mensaje de confianza de Dios. Así que la misión de Santa Faustina continúa viva y fecunda, y nos recuerda que la misericordia de Dios para el mundo se encuentra la paz y en el nombre la felicidad. Ahora quiero mostrarles una serie de videos que les va a dar como un tour pequeño del convento de Cracovia, en la Huenique, que es como una zona de la ciudad de Cracovia. Estos videos están disponibles en YouTube, les puedo, si quieren, compartir las ligas. Están formados para crear una novena que se rezó hace 2 años para festejar el día de Santa Faustina, que es en octubre. Entonces, nada, voy a apagar los luces, espero que se escuchen. Okay.